Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes ya, bienvenidos a Checa pero no cuadra, un talk show de Microchip. Mi nombre es Israel y los estaré acompañando durante la próxima. Normalmente es media hora, pero ahora quisimos hacer un programa especial. Este tema ha sido muy controversial, entonces lo vamos a abrir a un poco más de tiempo, inclusive al final vamos a abrir una sección exclusiva para preguntas y respuestas. Entonces yo creo que nos vamos a ir a 45 minutos y si ustedes así lo permiten, podría ser un poquito más. Y bueno, pues gracias por conectarse y acompañarnos como siempre, gracias por su preferencia, cada vez más personas les gusta Checa pero no cuadra y ha sido todo un éxito, gracias a todos ustedes. Y bueno, pues antes de arrancar, para los que nunca se habían conectado, les platico, Checa pero no cuadra se transmite una vez al mes en 2 transmisiones. La primera en El que sabe, sabe, donde invitamos a un experto, platicamos con él, buscando que nos regale tips y consejos que podamos poner en práctica. Y la transmisión de los jueves en Cuadrando con Microchip, donde esos consejos o esos tips los vemos de manera aplicada en los sistemas Microchip. Sin embargo, por esta ocasión, por esta única ocasión, tanto martes como jueves estaremos en El que sabe, sabe. ¿Por qué? Porque estamos con 2 temas de mucho interés que han sido muy controversiales y que nos están impactando a todos de alguna u otra manera. El primero que es hoy, que es carta aporte, y el del jueves estaremos viendo las reformas fiscales, pero en ambos estaremos abriéndolo, tratando de hacer un foro mucho más abierto. Bueno, también los invito y les recuerdo que pueden preguntar. Del lado derecho, en la parte inferior de su pantalla, tienen la sección de preguntas. Aquí ustedes pueden platicarnos, comentar cualquier sugerencia, cualquier cambio, cualquier duda que tengan. El equipo de Microchip nos estará apoyando en contestar sus preguntas. Asimismo, si ven alguna pregunta que es muy similar a la que ustedes quieren hacer, bueno, pues simplemente voten y las preguntas más votadas serán las que estaremos pasando al final de la transmisión. Como les platiqué, vamos a abrir para poder aclarar la mayor número de dudas que podamos tener. Y bueno, pues ahora sí, vámonos a arrancar con El que sabe, sabe. El programa de hoy lo titulamos Carta Aporte 2.0, el último empujón. Sabemos que este tema nos trae en jaque desde el año pasado, desde finales del año pasado. Ya prácticamente estamos a días de que esto sea obligatorio o no, que es prácticamente lo que vamos a estar platicando con nuestro invitado. Y tenemos muchísimas dudas, muchas dudas de operación. ¿Quién es la ley? ¿A quién tenemos que rendirle cuentas? ¿Por qué funciona la carta aporte? ¿Cuál es el objetivo final? Y sobre todo creo que los casos de uso a nivel operativo, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es poner a andar este nuevo tipo de documento digital? Y bueno, también recuerden que tenemos nuestra sección de mitos o realidad. Vamos a aventarles la pregunta junto a la sección de preguntas, tienen la parte de encuestas. Mito o realidad, la idea es que participen, que nos digan su opinión para que al final de la transmisión nuestro invitado nos desmienta si es un mito o es una realidad. Y la pregunta del día de hoy va a ser la siguiente. ¿Consideran que existen consecuencias actualmente con la autoridad durante este periodo de prueba de carta aporte? Los invito a que participen y nos contesten. Les va la pregunta de nuevo. ¿Consideran que actualmente existen consecuencias con la autoridad durante este periodo de prueba de la carta aporte? Participen, adelante. Y Fer, por ahí ya andas con nosotros. Hola Isra, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, gusto verte de nuevo. Igualmente, me da mucho gusto también verte por aquí. Oye, pues la verdad, aprovechando todo este mes que está invadido de amor y amistad, creo que es el pretexto perfecto para hacernos amigos de las decisiones que toma la autoridad. Y la única forma de iniciar una amistad es conociéndonos. Entonces hay que conocer los porqué de estos cambios que nos está, pues, poniendo la autoridad encima, ¿no? Así que hoy invitamos a un experto. Oye, pero esto es lo menos amistoso que hemos tenido en años, es todo un tema. Por eso te digo que hay que aprovechar esta euforia de amor y de amistad para poder verlo del lado amable. Nuestro experto invitado es licenciado en Comercio Exterior y Aduanas, con una maestría en Comercio Internacional y Derecho Fiscal.
Cuenta con más de 22 años de experiencia como consultor e instructor en el área de comercio exterior, especialista en la legislación aduanera nacional. Actualmente dirige la firma Customs Advice. Hoy nos acompaña el licenciado Luis Antonio Martínez Jalil, quien mejor pueda resolver todas nuestras dudas de este programa Carta Aporte 2.0, el último empujón. ¿Te parece si le damos la bienvenida? Es un gusto y un placer tenerte con nosotros. Gracias por aceptar la invitación. Gracias, Israel. No, al contrario, gracias a ustedes, gracias a todo el equipo de Microsip que nos permite compartir con ustedes esta mañana y bueno, un placer, por supuesto, un honor poder participar en este espacio ya tan importante y con tanta audiencia cada vez más en redes sociales. Al contrario, gracias y a sus órdenes. No, pues gracias, porque sé que estás muy ocupado y pues, fue difícil convencerlo, pero ya está acá. Oye, te mandamos un pequeño obsequio, no sé si ya lo recibiste, ya es tradición que nuestros invitados tengan nuestra taza termo de Checa pero no cuadra. Sí, muchísimas gracias aquí la tenemos, gracias, listo. Qué bueno, ya. Luis. Pues para arrancarnos, Mine, adelante, platícanos, ¿qué tenemos hoy? Tienes tu micro apagado. Hola Israel, Luis Antonio, qué gusto poder verlos. Hoy les traigo un dato duro muy interesante. De acuerdo al despacho de Holland & Knight, el no cumplir con la expedición del complemento cartaporte puede representar multas de hasta 97,000 pesos o incluso la clausura del establecimiento. ¿Qué les parece? Mine, como siempre, tus datos ya no sé qué decirte porque son demasiado rudos. Hasta 97,000 pesos o la clausura del establecimiento. Muchas gracias, Mine. Pues Luis, para irme contigo ya de lleno, es un dato duro, es un dato fuerte, que la verdad me checa, pero no me cuadra. ¿Tú qué opinas, Luis, al respecto? Sí, no, y creo que dan el clavo en un elemento fundamental que requerimos tener claro ya desde el 1 de enero de 2022. Hemos notado que existe cierta percepción, y diría yo, a partir de señales no tan claras por parte de las autoridades involucradas, de que entre tanto del 1 de enero de 2022 al 30 de marzo de 2022, en realidad no pasa nada en cuanto al cumplimiento o no cumplimiento con relación al complemento cartaporte. Y creo que aquí hay que ser muy cuidadosos. La realidad es que a partir de la publicación de la resolución miscelánea fiscal para 2022, la autoridad es cierto que otorga ciertas concesiones en cuanto a las implicaciones o las consecuencias de no observar correctamente esta disposición. En términos generales podemos observar o podemos identificar 4 o 5 implicaciones importantes por el incumplimiento, pero algunas de ellas ya son procedentes o ya serían aplicables desde el pasado 1 de enero de 2022. O sea, esta percepción de que estamos en un mal llamado periodo de prueba y que no pasa nada si cumplo o no cumplo, creo que habría que tomarla con muchas reservas. Y hay 2 o 3 casos muy específicos. El primero que llama la atención, por supuesto, es todos los FDIs tipo ingreso que están obligados a emitir los transportistas para cobrar los servicios de transporte de carga. Para que estos se consideren válidos para todos los efectos, es indispensable que ya tengan incorporado el complemento cartaporte. El hecho de no contar con el complemento cartaporte automáticamente genera que estos comprobantes de entrada para el que contrata el servicio no sean deducibles. En consecuencia, también las contribuciones que se trasladen o que se plasmen en esos comprobantes tampoco procedería el efecto de hacerlos acreditables. Eso en primera instancia. O sea, ya desde el 1 de enero de 2022, cualquier CFDI tipo ingreso emitido por un transportista para que proceda su deducción o deducibilidad en términos de la ley del impuesto sobre la renta es un requisito indispensable que contengan el complemento. En cuanto a sanciones, podemos encontrar una diversidad de infracciones establecidas sin consecuencia a las sanciones dentro del Código Fiscal de la Federación, y para la única, en términos económicos, la única que está concediendo una excepción la autoridad entre el 1 de enero y el 30 de marzo, ni siquiera el 31 de marzo, porque la miscelánea fiscal te habla de antes del 31 de marzo, es decir, el 30 de marzo, podríamos ubicar una sanción que es la menor de todas, de 400 a 600 pesos cuando los CFDIs no contengan los complementos que deben llevar. Por su parte, también la miscelánea fiscal concede
que el presumir cometidos el delito de contrabando o caer en los supuestos de presunción de contrabando por no amparar la mercancía con la documentación que acredite su transporte, no serán aplicables otra vez hasta el 30 de marzo. Pero más allá de eso encontramos sanciones también como la simple infracción por no expedir o por no poner a disposición de los clientes los comprobantes fiscales digitales por Internet, que como ya comentaban, la sanción aplicable en este caso puede ir de 17 a 93,000 pesos. Esa, por supuesto, que es aplicable al día de hoy. No está considerada, no está reconocida, para ser muy específicos, dentro del artículo 47º de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022. También existen sanciones por el hecho de no amparar la mercancía o no acompañar la mercancía con la documentación que ampare su transporte. Y hay una sanción de 760 pesos a más de 14,000 pesos, la cual tampoco te está relevando la miscelánea fiscal. Entonces, sí hay, a mí me gustaría llamarlo mejor, Israel, estamos en un periodo de, como algunos dicen, de convivencia. No es tanto una prueba de ver qué pasa, no, porque desde el 1 de enero ya hay consecuencias muy claras y que debemos observar en todos los casos, ¿no? Oye, Luis, y lo que veo es que aquí hay muchos actores, o sea, estamos acostumbrados como empresarios a que siempre era con el SAT, o sea, el tema es con el SAT, deducibilidad, problemas ahora con los sellos que te los cancelan, todo eso, pero ahora veo muchas autoridades que juegan y entonces la falta de este cumplimiento, tienes golpe por un lado en cuestión SAT, cuestión tributaria, pero también veo otras entidades involucradas. ¿Quién más tiene esos privilegios o quién es el que se encarga de detener tu vehículo y ver que haga esa revisión propiamente? Sí, por supuesto, las autoridades facultadas en términos de las disposiciones que han dado a conocer, incluso el mismo archivo de preguntas frecuentes se refiere de entrada a las autoridades para efectos sanitarios en cualquier verificación de la mercancía en transporte. La propia Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, por todas las facultades que tiene para la verificación de las características, la configuración vehicular, la capacidad de carga máxima en el transporte autoterrestre o el autotransporte terrestre, pero sin duda con la autoridad que normalmente lidiamos en estas situaciones, ahora entiéndase la Guardia Nacional, lo que en su caso conocíamos, entendíamos como la Policía Federal de Caminos, el Servicio de Administración Tributaria, sin duda, con las facultades con las que cuenta para verificación de mercancía en transporte, ¿por qué no? También las que hacen las veces de autoridad aduanera, en este caso la reciente Agencia Nacional de Aduanas México, con las facultades que puede tener de verificación de mercancía en transporte, e incluso, ¿te acuerdas? Platicábamos que hay entidades en el país, hay gobiernos estatales que han suscrito acuerdos de colaboración fiscal y administrativa con la Secretaría de Hacienda, lo cual les confiere las mismas facultades del Servicio de Administración Tributaria. Entonces hay estados de la República donde te puedes encontrar con empleados o funcionarios del gobierno estatal que tienen facultades para realizar verificación de mercancía en transporte con todo lo que esto implica. Y entonces, ya nada más para terminar este comentario, aquí resulta la importancia del complemento desde el 1 de enero de 2022. El documento por excelencia que ya hoy sirve para amparar el transporte y la tenencia de mercancías en territorio nacional es un CFDI que contenga el complemento cartaporte. E incluso, si habláramos de mercancías de procedencia extranjera, ese documento también hará las veces del documento idóneo para poder amparar su legal estancia en territorio nacional. No, pues creo que por todos lados tenemos que estar cuidándonos porque esto se está complicando. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. Cartaporte 2.0, ¿por qué 2.0? O sea, todavía ni siquiera estamos en un periodo de pseudoprueba o como le estás diciendo de adopción o de convivencia y ya vamos en la versión 2.0, ni siquiera hemos llegado al 30 de marzo. ¿Cuáles son los cambios principales? A lo mejor no tanto de fondo, pero sí de forma de este 2.0. Sí, aquí a mí me gustaría, creo que lo que podemos dividir la historia reciente de este complemento cartaporte en básicamente tres grandes etapas. La primera es la que yo denominaría todo lo relacionado con la adecuación del marco normativo y todos los ajustes que la autoridad tuvo que ir realizando, así como el sector privado,
y lo pudimos identificar desde el 1 de mayo de 2021, cuando se dio a conocer formalmente el complemento en el portal del SAT y que en su momento eso lo marcaba como obligatorio a los 30 días naturales siguientes de su publicación. Sabemos, no se dio, trabajamos con una fecha posterior del 1 de septiembre, después nos fuimos a diciembre, después ya nos fuimos directamente hasta el 1 de enero. Entonces, del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2021, todo este proceso de adecuar la información, el marco normativo, que incluso ahí, hacia finales de septiembre, la misma autoridad cambia de versión, como dices, ¿no? Ya venimos operando desde septiembre y octubre con la versión 2.0 del complemento y todas las adecuaciones que se tuvieron que dar en términos del instructivo, del estándar, de los catálogos y demás. A partir del 1 de enero al 30 de marzo estaríamos entendiendo esta etapa de adecuación o, como te decía, de convivencia o de malentendido, un periodo de prueba en el que seguramente la autoridad estará tomando nota de todas las situaciones y circunstancias que se van generando ya en la práctica para seguir haciendo adecuaciones y muy de entrada solicitado por los mismos afectados, que son todos aquellos que transportan mercancías por territorio nacional. Y esa tercera etapa, que está en veremos, será que va a suceder realmente a partir del 31 de marzo. Si la autoridad volverá a conceder algunas concesiones en este sentido, o ya entraremos con todas las de la ley a partir del 31 de marzo, con todas las consecuencias, y es en donde estamos en términos generales. Aquí el parteaguas, y que marca una diferencia importante y que no debemos perder de vista, es la publicación del 27 de diciembre del año pasado de la resolución miscelánea fiscal. Finalmente, la autoridad vuelve a establecer un marco normativo específico para el complemento, concede nuevas excepciones o complementa las excepciones que ya se encontraban y a su vez, en el micrositio que se dio a conocer en el portal del SAT, vuelve a refrescar toda la información de los catálogos, los instructivos por tipo de tráfico, las preguntas frecuentes y por supuesto también el estándar del complemento, que ya hablaremos de eso más adelante y nosotros creemos que sin duda es el documento de referencia y el más importante a considerar para poder cumplir correctamente con la disposición. Ok, oye, y yo escuché por ahí, hay la controversia de que si vías federales, no federales, cuándo tengo que usar la carta aporte. Hay un chorro de preguntas en este tipo de temas. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo va ahorita ese tipo de cuestiones de adopción de la carta aporte? Claro, y eso tiene que ver con la adecuación del marco normativo que te comentaba. Y lo vamos a retomar más adelante cuando hagamos un par de recomendaciones en este sentido. Creemos que lo más importante es que todos tengamos claro de inicio, más allá de cuál es la obligación, y la obligación en términos generales es incorporar un complemento carta aporte en un CFDI, ya sea de ingreso o de traslado, dependiendo del caso que ahorita comentaremos, cuando se transite por vías de jurisdicción federal dentro del territorio nacional. La principal excepción, en consecuencia, era ya desde el año pasado el simple hecho de no transitar por vías de jurisdicción federal. En el momento que tú no vas a transitar por una vía de jurisdicción federal, quedas relevado de la obligación de incorporar el complemento. Cuando transites por una vía de jurisdicción federal, independientemente de la distancia o las razones que te obliguen a transitar por una vía de jurisdicción federal, automáticamente estás expuesto, eres vulnerable a una revisión por parte de las autoridades facultadas y en consecuencia quedas obligado a cumplir con la disposición. La autoridad, el año pasado, con esta miscelánea fiscal para 2022, crea una nueva regla, específicamente esta regla 27712, que nos incorpora una adecuación a la excepción general. Y esta adecuación implica que cuando tú transites por vías de jurisdicción federal en vehículos menores, aquellos denominados C2 o características C2, un vehículo C2, estamos hablando de 2 ejes y hasta 6 llantas, es el tope, y cuando transites o transportes la carga mediante vehículos denominados de carga ligera y el trayecto que vayas a recorrer por vías de jurisdicción federal no sea mayor a 30 kilómetros, queda relevado también. O sea, nos dan un poquito un margen de maniobra adicional para poder jugar con la excepción y no ser tan tajante, ¿no? El hecho, no había grises, era, vas por una vía de jurisdicción federal, estás obligado. No vas por una vía de jurisdicción federal, no estás obligado. Ahora conceden algunos atenuantes a la obligación, considerando la obligación derivada de la configuración vehicular del vehículo y los tramos a recorrer. Para esto tendrías que remitirte a
a la norma 012 de SCT 2017, que te habla precisamente de la clasificación de los vehículos, su capacidad de carga máxima, etcétera, etcétera. Pero esa es la pauta que concedieron a partir del 1 de enero, junto con algunas excepciones ahí especiales contenidas en preguntas frecuentes, ¿no? Oye, ahorita me dijiste una palabra que me gustó, margen de maniobra, ok, porque ya dijeron 30 kilómetros, ¿no? Que también tengo mi duda de cómo aplicarlo, porque cómo sabes si voy a tomar los 30 kilómetros o no. O sea, ahora hay que meterse y especializarse un poco también en las vías, sobre todo pienso en un mayorista, en alguien que tiene camiones de reparto, que tiene que tener mucho cuidado dónde transita o no. ¿Cuánto margen de maniobra tenemos en el llenado de la carta aporte, de estos complementos? ¿Ya aflojó un poquito la autoridad en esa parte tan estricta que teníamos? Pues en realidad no. En términos reales, la única concesión que otorga la autoridad en este periodo al 30 de marzo es que el CFDI se presente incompleto. O sea, y acá hay que ser muy específicos y muy técnicos. Estamos hablando del artículo 47º transitorio de la resolución miscelánea fiscal para 2022. Y cuando tú revisas la redacción tan ambigua, desgraciadamente en algunos casos de este transitorio, y recordemos que en nuestra materia ambigüedad es sinónimo de incertidumbre jurídica, y eso es lo que a veces viene a complicar la aplicación y el correcto cumplimiento de estas disposiciones, te habla de que quienes presenten un CFDI con un complemento carta aporte incompleto entre el periodo del 1 de enero y el 30 de marzo, se considerará que cumplen. Pero habla de incompleto, habla de omisiones, okay. No habla de inconsistencias, no habla de errores de llenado, no habla de disparates en el llenado del documento. Entonces, seguimos en ese sentido sin mucho margen de maniobra, y lo hemos platicado, incluso sin considerar, creo que la autoridad tendrá que seguir haciendo adecuaciones, sin considerar todas las situaciones fortuitas que se dan en cualquier movimiento de carga a lo largo del territorio nacional y que nos obligan a ir enmendando y a ir haciendo correcciones y adecuaciones porque el negocio lo demanda, porque la lógica de mi operación lo demanda, pero al día de hoy no existen márgenes en qué pasa si durante el trayecto el vehículo se avería, tengo que cambiar de vehículo y en consecuencia, si yo hice un CFDI con complemento con los datos de la matrícula de un vehículo, con los datos de un operador, automáticamente va a venir otro vehículo a recolectar la carga, cambia el vehículo, cambia el operador. Ese tipo de situaciones, la respuesta formal de la autoridad sigue siendo, cada vez que emitas un CFDI con complemento y los datos de este vayan a cambiar, la única alternativa que te queda es cancelar ese CFDI, generar uno nuevo y relacionarlo con el anterior. Para el único caso que nos han concedido alguna excepción y sin que derive forzosamente en la cancelación del CFDI, es cuando los importes del servicio, del valor del servicio cobrado varíen sin modificar o alterar los datos específicos del complemento, que puedas jugar con notas de crédito o de débito para afectar los valores, pero los datos concretos de la ruta, el origen, el destino, cantidad, distancia, datos del vehículo, de permiso, de operador, en ese sentido no se ha otorgado ni concedido ningún margen de maniobra, ¿no? Ok, es que eso me lleva a una pregunta, porque jurídicamente o en la redacción, como tú dices, esta redacción ambigua, pues se puede llegar hasta a leer romántico, ¿no? O sea, muy bien y hay que llenar los datos, pero ya a nivel práctico, a nivel operativo, y me refiero a casos de uso, pues se vuelve todo un tema. Hemos tenido muchísimas dudas de qué hacer en caso de, por ejemplo, ahorita hablaste de si se descompone el camión a medio camino o traspaleo la mercancía, o qué pasa si mi mercancía se degrada en el camino, ¿no? A lo mejor que el que vende animales o el hielo, no sé, casos de uso. ¿Qué experiencia tienes ahora en casos de uso? ¿Realmente estamos cubiertos con todos esos casos posibles que pueden ocurrir? No, y creo que finalmente aquí también entrará y estamos viendo en cierta medida esa discrecionalidad por parte de las autoridades involucradas y en otorgar otra vez, como bien mencioné, este tipo de concesiones, entendiendo que el marco regulatorio no da para mucho y tampoco considera una serie de situaciones, ¿no? Lo que platicas, oye, por la naturaleza propia de la carga que transporto,
y los trayectos a los que se someten al transporte, la carga va a sufrir reducción en cuanto a peso, volumen, las denominadas mermas. En cambio, pues cuando salió de mis instalaciones yo determiné un peso y una cantidad conforme a la carga cuando la embarqué, y en su destino o en el Inter, si se sometía a una revisión, pues pudiera haber diferencias. Eso no está considerado. Insisto, esa parte, los casos fortuitos de avería, o el caso mismo de decir, mi ruta inicial no consideraba el transitar por una vía de jurisdicción federal, y un accidente, una inundación, una toma de casetas, cualquier situación que se da, me obliga a incorporarme una vía de jurisdicción federal, y entonces en el Inter voy a tener que correr. Recordemos, por ejemplo, cuál es la obligación formal, ¿no? La pregunta obligada, está bien, yo ya lo emití, lleva el complemento, se va el transporte, hablando de transporte terrestre, y qué es lo que debe, o qué información me van a pedir, o qué información debo exhibir. Recordemos que la obligación es poder exhibir la representación impresa del CFDI. Un CFDI viene con dos elementos, un archivo electrónico, el XML, que es sin duda el importante, y viene con su representación impresa. Su representación impresa es el archivo PDF, y te dan la opción de poderlo exhibir en papel o en digital. Entonces tú vas a poder, el operador del vehículo va a poder exhibir impreso el CFDI en donde se puedan identificar los datos del complemento, o mostrarlo en un dispositivo electrónico o digital, en el celular, en la tablet, en alguna cuestión. Sí, pero la avería, el accidente, el cambio de ruta se dio en cualquiera de las vías remotas en nuestro país, y a ese operador hay que hacerle llegar la información a través de algún medio para poder garantizar que continúe con la ruta, ¿no? Decimos siempre, esta situación implica dos grandes retos. Uno, y creo que es el más importante, poder garantizar que el cumplimiento con el complemento carta aporte no venga a entorpecer ni venga a dar el traste con lo más importante, que es la logística de todos ustedes, la cadena de suministro, los compromisos que establecen con clientes, con proveedores, etcétera, etcétera. Y por otro lado, en consecuencia también, el eliminar o evitar los riesgos de carácter fiscal, pero la ponen complicada. ¿Qué pasa con los transportistas, por ejemplo, no? La queja recurrente por parte de los prestadores de servicios de transporte, al día de hoy no tienen opciones. Por cada transporte o cada servicio de transporte que ofrezcan, que presten, tienen que emitir un CFDI tipo ingreso con el respectivo complemento, ¿no? Antes de esto decías, bueno, yo con mi cliente le presto 20, 30, 40, 500 servicios al mes, y al final del mes cruzamos información, cuadramos, le emito mi factura por todos los servicios y listo, ¿no? Hoy es, como decimos, de a tiro por viaje. Cada servicio de transporte tiene que estar amparado por un CFDI de ingresos, o sea, por una factura en la que te cobren el transporte, y al que se le incorpore el respectivo complemento carta aporte, ¿no? Ya los transportistas ahora se quejan, y entendible, hasta del número de timbres y números de folios que tienen que consumir mes con mes, sí, y la carga administrativa que esto representa, sin duda, ¿no? Y sabes que ahorita que lo comentas, o sea, el argumento está, te digo, romántico, que no afecte la operación, pero sin duda todas las personas que están aquí escuchándonos traen una afectación tremenda en operación principalmente, y después en administración, porque gestionarlo ha sido todo un tema. Y también otra preocupación, que se queda a criterio de la autoridad que te detenga, ¿no? Esos errores y esos huecos de ley que están tremendos, ¿no? Sí, esperemos que la autoridad nos dé esa tranquilidad en este proceso, en este periodo, cuando menos a marzo, de que las autoridades revisoras y la autoridad de a pie tenga el mismo nivel de conocimiento que pretende la autoridad que nosotros tengamos para la aplicación de la disposición, y que reconozcan los criterios, que reconozcan las excepciones que estamos comentando, porque si no, indudablemente esto va a desencadenar una serie de inconvenientes, de circunstancias y de irregularidades, ¿por qué no?, que ya finalmente ya se vivían, en cuanto a esas discusiones o ese debate con la autoridad que detiene un vehículo a mitad de una vía de jurisdicción federal, y a su parecer o a su criterio el CFDI presenta inconsistencias o no ampara la carga que transporta en cantidad, en clasificación, ese tipo de situaciones o de elementos. Hay cuestiones, por ejemplo, que nos preocupan. Hay criterios muy puntuales en el archivo de preguntas frecuentes, o sea, no deja de ser un archivito que dio a conocer la autoridad en Internet sin mayor sustento
ni peso jurídico en esos términos, que plantean criterios importantes. O sea, si yo transporto refacciones con medios de transporte propios, no me van a pedir un CFDI tipo traslado, me van a pedir que busque la factura con la que adquirí la refacción, el CFDI de ingreso con el que lo compré, y con eso dice que quedan parados. El transporte de todos los casos de carga vacía o de accesorios, de embalaje vacío, ¿no? La carga va a recolectar, pero para recolectar lleva racks, charolas, contenedores plásticos y los lleva vacío. Finalmente es mercancía que estoy transportando. Entonces hay un criterio que te dice que no, esos transportes de ida, ampáralos con el CFDI que vas a emitir para el regreso ya con la carga y viceversa. Entonces, insisto, esperemos que en estas semanas, porque ya quedan semanas al 31 de marzo, se sigan haciendo adecuaciones, que la autoridad conceda un número mayor de concesiones pensando en la realidad, en la práctica. Nos quedan claros cuáles son los objetivos del esquema. Sí, en el plano de la fiscalización, en el plano de vincular ingresos con egresos, materialidad de las operaciones, pero como siempre, ¿no? Sin trastocar y sin afectar la parte fundamental que pues, es la operación, el negocio, con los compromisos, ¿no? Ahora sí, como dirían, a ver si nos sale peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Oye, Luis, ya para cerrar, si te parece, para empezar a entrar a preguntas y respuestas, que la verdad es que es un tema interesantísimo y por lo que veo, esto sigue evolucionando y sigue cambiando. La relación del nuevo modelo de cancelación de los documentos fiscales digitales a raíz de la reforma 2022 con la carta aporte. ¿Qué impacto tiene con el complemento carta aporte? Bien, buena pregunta, Israel. Aquí creo que habría que hacer un paréntesis muy breve y a su vez una recomendación general. Recordemos que en términos muy generales, para la correcta aplicación y el correcto cumplimiento de esta disposición, ustedes se van a enfrentar a básicamente tres grandes escenarios. Cuando ustedes transporten mercancía con medios de transporte propios o arrendados, habría que agregar los arrendados ahí. Cuando ustedes contraten directamente un transportista o bien cuando participe los denominados intermediarios, ¿no? Los agentes de carga, los freight forwarders, los operadores logísticos. A partir de esos tres escenarios, ustedes van a poder identificar que van a tener que trabajar con dos tipos de CFDI distintos dentro del universo de tipos que existen al día de hoy. Parte relacionada con los CFDI que quedan abocados de forma exclusiva a los permisionarios, a los proveedores de servicio de transporte. Ellos que cobran por un servicio están obligados a emitir uno de ingreso para amparar ese servicio y el ingreso que representa. Cuando tú transportas mercancía con medios de transporte propios y la autoridad sabedora de que tú no puedes cobrar por un servicio de transporte, no eres un permisionario, no puedes facturar servicio de transporte federal de carga, te obligan a emitir uno de traslado, sin los efectos fiscales que corresponden a uno de ingreso, incluso donde tú eres el emisor y el receptor en el mismo documento. Al igual que cuando se trabaje con intermediarios, cuando estos te presten el servicio con medios de transporte propios, que es la menor o los menos de los casos, también tendrán que emitirte uno de traslado. Entonces tienes dos CFDIs, uno de ingreso para transportistas y uno de traslado para medios propios y para intermediarios. Cuando te ves obligado a hacer modificaciones o adendas al complemento, como decía, la respuesta y la única guía que ha dado la autoridad es, pues cancela el anterior, emite uno nuevo y corrígelo. Cuando hablas de CFDIs tipo traslado, la tienes relativamente más fácil, porque tú eres el emisor y el receptor y no dependes de una aceptación de la solicitud de cancelación. Entonces, sobre la marcha, cancelo, genero uno nuevo, relaciono con el anterior y vámonos. La situación en donde, bien que mal a la larga, digo a la larga porque en el momento va a salir del problema, va a salir el problema hablando de CFDIs de ingreso, en donde tú vas a, dependiendo de los criterios que ya conocemos para CFDIs que amparen importes mayores a 1,000 pesos y la cancelación se pretende hacer después de 24 horas de haberse emitido, esto ya depende de una solicitud de aceptación de la cancelación. Sin embargo, en el Inter, pues bueno, tú para efectos prácticos cancelas el anterior, mandas la solicitud y lo importante es que generas uno nuevo. Eso no está condicionando la generación del nuevo CFDI de ingreso que tienes que generar con los nuevos datos, ¿sí? Generas el nuevo, dentro de la novedad sería que dentro de las opciones o dentro del supuesto que corresponde a la cancelación, pues tendrás que establecer que es una sustitución
de un CFDI anterior para que haya un vínculo entre ambos y mientras tanto ese tramo lo puedas concluir con un CFDI con un complemento válido. Y claro, pues entonces quedará supeditado a que la contraparte o el receptor conceda o acepte la cancelación del CFDI, ¿no? Para al final poder cerrar la película en ese sentido. Ok, veo que aquí el tema tiempo también se vuelve una complejidad para nuestros amigos que nos están escuchando en estos casos. Oye, Luis, pues qué bárbaro, qué temazo, y la verdad te quiero agradecer que Te estés con escucho, nosotros. Israel. ¿Te parece bien No sé que... si estás silenciado o yo soy el que no... A ver, ¿ahí me escuchas? ¿Me escuchas, Luis? Bueno, ahorita esperemos que regrese. Y mientras... ¿Ahí tú ¿Ahí me escuchas escuchas? ya? Sí, yo sí, fuerte y claro. ¿Tú? ¿Tú me escuchas, Luis? No, perdón, no te estoy escuchando. A ver, si me ayudan Roger y Carlos, que vamos a pasar a preguntas y respuestas, si me confirman, si me escuchan, o es con Luis. Tú sí nos escuchas. Sí, Ok, yo los el tema es escucho bien Luis. a los dos. ¿Cómo nos ha ido con preguntas? Pues, Luis, ¿ya nos escuchas? Ya los escucho, perdón, sí. Ah, perfecto. Oye, pues mira, para pasar a la siguiente parte de preguntas y respuestas, espero no darte demasiada lata. Pues invité a pasar a Rogelio y a Carlos, que son los que nos han estado ayudando a moderar en el panel de preguntas, que veo demasiado movimiento, entonces vamos a tratar de abarcar algunas, tratar de que sean lo más cercanas o comunes. Y pues si les parece bien, le damos. Roger, ¿arrancas tú? claro, un gusto saludarlos, Luis Antonio, qué gusto tenerte en esta charla tan interesante y que realmente ha generado muchas preguntas, muchas del mismo tipo, creo que las podemos englobar algunas, otras casos muy particulares, pero bueno, la pregunta obligada en el chat ha sido, ¿cuándo emitir CFDI traslado y cuándo de carta aporte? Al parecer ahí hay una confusión de si nada más debo emitir traslados, si nada más debo emitir carta aporte o emitir ambas. ¿Qué nos puedes platicar? Claro, Roger, buenos días. Buenos días. Ok, creo que en cierta medida abordábamos esa pregunta constante ahorita. Insisto, identificar cuál es el supuesto al que te enfrentas, ¿no? Tú eres una empresa que transporta mercancías con medios de transporte propios o arrendados. Cuando transportes la mercancía por vías de jurisdicción federal, vas a tener que emitir un CFDI tipo traslado al que incorpores el complemento. Los únicos, déjenme ponerla al revés y de manera más fácil, los únicos que están obligados a emitir un CFDI tipo ingreso con complemento carta aporte son los permisionarios, son las empresas dedicadas a prestar servicios de transporte de carga. Ellos tendrán que emitir un CFDI de ingreso e incorporar el complemento. La pregunta también puede ir en el sentido de con relación a lo que pasaba antes, al 31 de enero de 2021, el 31 de diciembre de 2021 y lo que pasa ahora. Anteriormente, el transportista te emitía dos. Emitía uno de ingreso para cobrarte el servicio, en el tiempo que ustedes acordaran, y emitía uno de traslado, denominado, que llegamos a entenderlo como la carta aporte electrónica. Y con esto la autoridad evita esa duplicidad y dice, no, el transportista va a emitir uno solo, en el que cobra por trayecto, por servicio, le incorpora el complemento. Y la obligación aumenta ahora, invariablemente para todos, cuando también incorporemos los casos de medios de transporte propios o arrendados, como tú no puedes cobrar y no le vas a... Si bien tú lo que haces cuando trasladas carga a las instalaciones de tu cliente, en el precio pactado del producto de la mercancía, le incorporaste o le reflejaste los gastos que representó el trasladar la carga a sus instalaciones, pero no estás facturando como tal en una partida especial el transporte. Entonces la autoridad dice, tú no puedes facturar, tú no puedes cobrar, no puedes usar claves de servicio de transporte, tú vas a facturar tu producto. Entonces, en paralelo, vas a emitir uno de traslado al que le incorpores el complemento carta aporte, insisto, cuando se trate del transporte con medios propios o de ingreso cuando contrates directamente un transportista. No creo que habría que diferenciarlo porque la pregunta hablaba de traslado o complemento, no. Es uno de traslado o uno de ingreso, los dos deberían llevar el complemento y solo diferenciar en qué casos corresponde cada uno, ¿no? Excelente, muchas gracias. Perfecto. Charlie, ¿qué traemos, Charlie? Mira, una de las dudas que teníamos era en relación
¿A qué pasa cuando, ya ves que tienes que indicar los pesos de la mercancía que tú estás transportando, pero hay situaciones en las que los pesos son diferentes o varían durante el traslado, hablando de animales vivos, por ejemplo, o mercancía que es congelada, lleva un peso al inicio y lleva un peso al final. En ese sentido, ¿qué tanto margen de maniobra o qué tanta libertad estamos considerando en esas variaciones en los pesos? Gracias, Carlos, y buenos días también. En términos reales, no existe ningún margen de maniobra. O sea, no, a mí me encantaría tener un elemento para decirles lo que quieren escuchar, ¿no? La mayoría de los amigos que nos acompañan hoy, pero en realidad no tendría cómo soportarlo y decir, no, en términos de la miscelánea o en términos del instructivo, se prevé una diferencia de un más menos 5, un más menos 10%, dependiendo del tipo de material. No existe. Desgraciadamente como tal algún margen de maniobra. Lo que nosotros venimos insistiendo con los clientes en este proceso de implementación es más bien abocarnos a las situaciones concretas, ¿no? Y reales en un momento dado, decir, bueno, que lo importante en realidad será que la clasificación o la identificación del producto que transportas corresponda y permita relacionar fehacientemente la carga con el documento. O sea, que la persona que quiera hacer una verificación pueda distinguir entre el documento y lo que estás transportando con la clasificación general, muy apoyado en algunos casos con el embalaje o el material de empaque declarado o la unidad de medida comercial. Sabemos que la unidad de medida de referencia para el llenado del complemento es la de kilogramos, por razones obvias. Independientemente de eso, tú utilizas unidades de medida comercial y eso pudiera ser un apoyo para finalmente poder cuadrar la cantidad generalizada de la mercancía, pero respondiendo de manera específica, no hay un margen y no está considerado, y es uno de los tantos elementos que creo que la autoridad tendrá que darnos esa tranquilidad y decir que dependiendo de las características físicas de la carga, en cuanto se pueda dar una merma, una modificación a los pesos o los volúmenes por las características propias de la mercancía, habrá estos márgenes que hoy por hoy no están establecidos y nos dejan la carga de la prueba al particular, de pues tratar de reunir la mayor cantidad de elementos que permitan, repito, generar esa correspondencia fehaciente entre la carga, lo que ve la autoridad físicamente y a lo que hace referencia el documento, ¿no? Muchísimo cuidado con el tema de la clasificación de productos en este catálogo, dentro del catálogo de carta aporte, para tratar de encontrar las mejores coincidencias entre uno y otro, ¿no? Muy bien. Rogelio, adelante. Oye, sí, yo tengo otra pregunta que por ahí nos hace Iván González, de cómo saber si hay una lista o cuáles son los vehículos que se consideran de carga ligera, estos que están exentos de carta aporte. Sí, ¿hay alguna lista? mira, excelente pregunta. Sí la hay. Aquí vale la pena hacer referencia a dos situaciones. Primero, esta regla 27712 que les mencionaba en su primer párrafo trae ahí algunos elementos que se contraponen, porque te habla de vehículos que no excedan las características de un vehículo C2. Y la referencia que nos establece la norma oficial mexicana que comentábamos, nos habla de vehículos de 2 ejes y 6 llantas como máximo, ¿no? Sin embargo, cuando tú analizas todas las preguntas frecuentes se refieren a vehículos de características menores a un C2, ¿sí? Estás dejando fuera un Torton, como los conocemos habitualmente, estás dejando fuera incluso un Rabón, bajo esa lógica de características menores a C2. Y creemos que la confusión se viene a disipar en cierta medida cuando consulten el catálogo. A la pregunta expresa que nos hacían, dentro del catálogo o los catálogos más bien para el correcto llenado del complemento carta aporte en el micrositio que habilitó la autoridad en su portal de internet, dentro de este catálogo hay una parte de configuración vehicular de la figura del transporte, y ahí van a poder encontrar esa lista a la que él se refiere, porque requieres la clave de la configuración vehicular para declararla. Y en términos del catálogo, el vehículo ligero, que incluso la clave que le asignan es BL, vehículo ligero, habla solamente de un vehículo de 2 llantas en el eje delantero y 2 llantas en el eje trasero. El que le sigue ya es un C2,
de 2 llantas en el eje delantero y 4 en el trasero. Entonces, si te están hablando en todos los casos consistentemente de vehículos menores a un C2, si ya tu vehículo es de 2 ejes con 6 llantas, pues ya estás a la altura, tienes que estar por debajo para que se considere un vehículo ligero. El listado está en los catálogos del complemento y, por supuesto, la clasificación general que les comentaba, incluso vienen algunas imágenes para ilustrarlo, está en la norma. Busquen la NOM 012 SCT2 2017. Así la buscan en internet y van a poder acceder a la clasificación de todos los vehículos. Muy bien. Muy bien. ¿Ahora tenemos más preguntas? Sí, mira, yo tengo otra pregunta que nos hace Enrique. Es en relación a qué pasa en el caso donde yo estoy llevando maquinaria de trabajo. No es maquinaria para venta, es material, es maquinaria con la cual yo voy a trabajar, pero la tengo que trasladar de un lado a otro. Ahí también tienes que generar un XML de traslado con carta aporte. Desgraciadamente la respuesta hoy tiene que ser sí. ¿Por qué desgraciadamente? Y por eso la importancia de darle seguimiento a los cambios que presenta la autoridad en la información complementaria. Todavía el año pasado, antes de que esto fuera una realidad, había preguntas frecuentes que te decían, cuando tú traslades equipo, maquinaria, y decía, o demás material necesario para realizar tus actividades, ahí entraba todo. Si lo transportabas con medios propios por vías de jurisdicción federal, solamente estabas obligado a emitir uno de traslado sin complemento. Esa pregunta frecuente quedó eliminada. En la versión actual que entró el 1 de enero ya no existe ese supuesto. Entonces, a no ser que se tratara de refacciones, como decía hace un momento, para refacciones sí hay una pregunta frecuente que te dice, pues con la factura con la que compraste la refacción, con eso amparas el transporte, no emitas ninguno. Pero si no son refacciones, si es simplemente una máquina que voy a trasladar completa a otro centro de trabajo, a otra planta propia y demás, estarías obligado entonces, si el transporte es con medios propios, a emitir uno de traslado al que incorpores el complemento carta aporte. Están dejando fuera de casos de excepción concretos todos esos movimientos intercompañías, por ejemplo. Y otra vez, para cerrar la respuesta, claro, siempre analizando que no caigamos en una de las excepciones generales. Es decir, que ese traslado fuera o no se fuera a dar por vías de jurisdicción federal, o si se da por vías de jurisdicción federal, que lo hagas en un vehículo ligero de carga, en tramos no mayores a 30 kilómetros. Sería la única manera de efectuarlo, si no estaríamos obligados a emitir el de traslado con complemento carta aporte. Ok. Muchas gracias, Luis. ¿Les parece? Una pregunta más, ya estamos en tiempo, ya estamos casi a la hora, digo menos las fallas técnicas, pero una más, Roger, ¿qué tienes? Ok, fíjate que también ahí hay una pregunta de qué pasa cuando uso intermediarios, es decir, quien va a transportar es una empresa que contrato, ¿quién emite la carta aporte? ¿El contratante o la empresa transportista? Ahí la autoridad decidió complicar muchísimo el esquema otra vez, porque el año pasado, todavía con las primeras disposiciones que se dieron a conocer, lo ponían muy sencillo y decían, yo designo o subcontrato a un intermediario, a un agente de carga, un operador logístico, un freight forwarder, a veces hasta el agente aduanal, para que él me coordine la logística. Él a su vez va a contratar directamente a los prestadores del servicio, al fletero, al transportista y demás. Para ese caso lo que te decían es, invariablemente, el intermediario va a estar obligado a emitir uno de traslado con complemento carta aporte, y nos parecía muy lógico y muy práctico. El gran problema de cómo delinearon la disposición a partir del 1 de enero ya formalmente es que los intermediarios solo cuando presten el servicio con medios de transporte propios o arrendados, ellos serán los obligados a emitir el de traslado con complemento. Y cuando volteas y dices, oye, espérame, la gran mayoría de los intermediarios son intermediarios porque no tienen flotillas propias, no tienen medios de transporte propios ni arrendados. Entonces, al final de la cadena, ¿quién está? Al final de la cadena está el transportista contratado, y ese transportista contratado le va a emitir uno de ingreso al intermediario para cobrarle el servicio, y en ese CFDI de ingreso que emite el transportista se incorporará el complemento. ¿Qué pasa con el intermediario que está, como su nombre lo dice, a la mitad del esquema? Hay muchos, son esquemas muy transparentes, pero cuando no lo son, dicen, espérame, chin, el fletero me cobró $300 por el flete, y yo a mi cliente le reflejo 400.
el documento que va a amparar el transporte en todo el trayecto y con el que va a llegar la carga a las instalaciones de mi cliente es la factura del fletero, no la mía. Y es indispensable que exista, ¿sí? Insisto, la gran mayoría de los casos es un esquema muy transparente en donde se reflejan las tarifas de flete. Pero entonces, respondiendo a la pregunta, si el intermediario presta el servicio con medios propios, el intermediario emite uno de traslado con complemento. Si no lo hace con medios propios porque subcontrató a alguien, ese alguien subcontratado, el fletero, que emite una factura para cobrar el servicio, en ese CFDI de ingreso le debe incorporar los datos del complemento para amparar el transporte de la carga, ¿no? Pues sí, como dices, muy complicado, digo, lo explicaste muy sencillo, pero en la operación realmente pues van a tener que investigar realmente si ese intermediario tiene medios propios o no, y entonces tomar decisiones, ¿verdad? Es muy interesante. Es un verdadero rompecabezas. Yo te quiero hacer una última, espero que nuestra audiencia no se moleste, que yo no creo porque hay muchísimas preguntas, ya estamos con el tiempo súper encima, espero, Luis Antonio, que no te estemos quitando tu tiempo. No, hombre, con gusto. Un poco recurrente, no me metí mucho, pero preguntan, ¿qué pasa si yo voy a recoger mercancía con mi proveedor y paso por vías federales y mi vehículo cumple con las condiciones que platicaste? ¿Quién hace la carta aporte? Entendería que cuando dices yo, implica que lo hago con medios de transporte propios. Es correcto. Y digo, qué buen ejemplo pones otra vez para hacer nuevamente el ejercicio. Creo que aquí la idea es tener muy claro de dónde parte la obligación general y las excepciones. Tú me estás hablando, independientemente de que vayas a recolectar o vayas a dejar o le hagas el favor a alguien, lo que importa aquí es, la pregunta inicial sería, ¿vas a transportar mercancías por vías de jurisdicción federal? La respuesta es sí. ¿Ese transporte lo vas a hacer con medios propios o vas a contratar a alguien? No, es con medios propios o arrendados. Bien. Entonces, con esas dos premisas, tú que vas a recolectar la carga a las instalaciones de tu cliente o tu proveedor, como lo haces con medios propios por vías de jurisdicción federal, quedas obligado a emitir uno de traslado, no de ingreso, porque no puedes cobrar por el servicio, uno de traslado al que incorpores el complemento, ¿no? Otra vez, dejando de lado las posibles excepciones. Estamos partiendo de la base que no aplican, que no es un vehículo de carga ligera, que el tramo que vas a recorrer es más de 30 kilómetros, que no son refacciones, en fin, estás obligado, independiente. Oye, pero es que la carga no es, apenas voy, la carga no es mía, no importa. El supuesto es transportar mercancía por vías de jurisdicción federal en territorio nacional, hablando de transporte terrestre, obviamente. O sea, en resumen, si cumples con esas condiciones, tienes que tener un documento que ampare la mercancía que estás moviendo, porque si no te multan, te la quitan o te metes en un problema grave, ¿correcto? Es invariablemente cualquier mercancía que se transporte por vías de jurisdicción federal en territorio nacional debe de contar con un documento que ampare la tenencia, el transporte y, decía, en su caso, la legal estancia de las mercancías en territorio nacional. Y desde el 1 de enero de 2022, el único documento válido y aceptado por las autoridades es un CFDI, ya sea de ingreso o de traslado, con complemento carta aporte. Brutal, perfecto. Pues Roger, Carlos, muchísimas gracias, ya tenemos el tiempo encima. Luis, para cerrar, regálanos recomendaciones, no sé cuántas traigas para poder recomendar, porque creo que es una lista inmensa, pero si la puedes resumir en 3, 5 recomendaciones para la gente que nos está escuchando. Claro, en cuestión de un minuto. La primera, hay que ser muy insistentes. Primero, a partir de poder esquematizar y poder catalogar las diferentes rutas en las que operas, derivado de lo que hagas, del transporte para entregar carga, para recolectar, para lo que sea. A partir de eso, creo que el primer paso y la primera recomendación es identificar los casos de excepción. Eso te puede disminuir de manera bien importante la carga administrativa. ¿Cuáles son los casos de excepción aplicables a tu esquema de operación? Cuando menos los inmediatos, los que conocemos ya formalmente por parte de la autoridad, lo que hablamos de no transitar en vías de jurisdicción federal, vehículos ligeros, en fin. Identificar esos escenarios y los casos de excepción. Segundo, revisar y ponerle especial atención en el correcto llenado del complemento carta aporte. Y aquí no hay manera de hacerlo sencillo y no hay manera de hacerlo sin caer en el aspecto meramente técnico. Es decir, identificar, ustedes saben,
del universo de los 142 campos, si no mal recuerdo, que conforman todo el complemento, cuáles son obligatorios o requeridos, cuáles son opcionales y cuáles son condicionales que se pueden volver obligatorios. Hay muchos proveedores de servicio que se han abocado a mandarte un archivito en Excel y llénamelo, y no, a ver, espérame, pero ¿cuáles son los obligatorios? ¿Cuáles son los realmente indispensables? Para eso mi recomendación es, yo evito trabajar con los instructivos de llenado. Son un poco más digeribles, están más platicaditos, pero realmente el documento al que se tienen que abocar es al estándar cartaporte, al estándar cartaporte 2.0. Es mucho más técnico, pero es más confiable, al nivel de establecer cuántos caracteres, si es obligatorio, si es condicional, si es requerido, contiene reglas de validación, y ahí sí confirmas, oye, los datos de la colonia, el número, el interior, el municipio, no son obligatorios. El valor de la carga, sus dimensiones, el peso bruto neto, no es obligatorio. El nombre del chofer que maneja el vehículo no es obligatorio. Su RFC y número de licencia, y párale de contar, ¿no? Para tratar de disminuir al máximo esta carga administrativa tan importante que representa. Y digo, pudiéramos hablar de más, pero con esta cierro porque creo que es de las más importantes. Hay que lograr alinear todos los procesos y procedimientos internos y externos. En primera instancia, otra vez, ¿trabajas con proveedores de transporte o intermediarios? ¿Qué información es la que yo te tengo que entregar? ¿Cuándo? ¿A través de qué medio? Para que entonces sí pueda trasladarte esa responsabilidad. No olviden que las reglas y la miscelánea hablan de una corresponsabilidad entre las partes ante la autoridad fiscalizadora. Para poder dibujar y marcar claramente esa línea, desgraciadamente el 80 o 90% de la información del complemento corresponde al tenedor de la mercancía, no al transportista o al intermediario. ¿Qué información quieres? ¿Cómo la quieres? ¿Cuál es el medio para compartírtela? Y entonces sí, la bolita está de tu lado. Si todos los procesos son internos, ¿cuáles van a ser las fuentes de información? ¿Qué área tiene que dar la cantidad del embarque, las características? ¿Quién va a clasificar el producto en el catálogo de productos del SAT entre 28,000 o más claves que existen? ¿Quién va a ser la persona al final encargada de formalizarlo, timbrarlo? ¿Quién lo va a asegurarse de que el vehículo o el operador tenga acceso? Eso creo que es lo importante. Yo insistiría en el gran reto que representa, sí, eliminar o evitar riesgos de carácter fiscal que se traducen en sanciones de carácter económico, pero lo más importante y el reto aquí es que esto no venga a afectar tu esquema de operación, tu logística nacional o internacional, incluso ya a partir de marzo también, y obviamente echando mano de todas las soluciones tecnológicas que existen, ¿no? Más allá de un sistema de facturación, ¿qué tanto como las que ustedes ofrecen? Oye, la aplicación de Microsip, ¿qué tanto me permite parametrizar y catalogar y trabajar con el mayor número de catálogos e información estandarizada para cuando se me presenta la obligación de llenarlo, yo ya tengo rutas, distancias, clasificación de mercancía, peso aproximado, el nombre de todos los choferes por catálogo, la información y la configuración vehicular de todas las unidades de la flotilla de la compañía, en fin, lo digo, sé que no es, por supuesto, sé que esto no, ya aplicarlo y aterrizarlo no es sencillo, pero creo que son los 3 o 4 grandes lineamientos. ¿Cuándo te aplica y cuándo no? Cuando tienes relación con un tercero, poner las cosas muy claritas y obviamente tratar de afinar todos esos procedimientos internos. Creo que es todo una implementación de procesos, o sea, no nada más es un llenado, no nada más es una forma de generar algo nuevo, creo que es todo una implementación de un proceso completamente nuevo, que es indispensable y que yo creo que llegó para quedarse. Eso está más que comprobado, ¿no? Rapidísimo, ¿te parece si vamos al resultado de la encuesta? Nos tardamos un minuto más. Mine, platícanos cómo nos fue. ¿Andas por ahí? Claro que sí, Israel. El día de hoy los resultados quedaron muy parejos. El 51% de nuestro auditorio considera que sí existen consecuencias con la autoridad durante el periodo de prueba de la carta aporte, mientras que el 49% opina lo contrario. Ok, y pues ya lo dijiste, ¿no, Luis? Creo que el 49% está equivocado porque ya hay consecuencias. Pues, Luis, no me queda más que agradecerte tu participación. ¿Algún número de contacto, algún teléfono, algún correo que nos quieras dejar si hay más dudas o si alguien quiere contratar sus servicios? No, gracias a ustedes, Israel, a Mine, a Fer, a Roger, a Carlos, a todo el equipo de Microsip, insisto, por la invitación, por permitirnos participar en este ya tan importante espacio
difusión. Nuevamente les agradezco. Sí, por supuesto, estamos a sus órdenes. Recuerden, nosotros somos una firma de consultoría, capacitación y defensa legal en comercio exterior. Ese es nuestro terreno, nuestra área de especialización, todo lo que tiene que ver con comercio exterior y aduanas, que también este tema de complemento, carta aporte, va a alcanzar tarde o temprano las operaciones de comercio exterior, ya lo estaremos platicando en su momento. Les dejo mi correo electrónico, Luis Antonio, todo con minúsculas, luisantonio@customsadvice.com.mx o customsadvice.com.mx. Ahí estamos a sus órdenes, Israel. Muchas gracias, insisto, por la invitación y seguimos a sus órdenes. No, muchas gracias a ti, Luis, y ahí lo estaremos publicando para cualquiera que quiera contactarte, lo pueden hacer. Pues muchas gracias, y bueno, pues con esto vamos a terminar nuestro tema de hoy, no sin antes recordarles que se inscriban para el siguiente jueves, que vamos a hablar de reformas fiscales 2.0. Así como hoy trajimos a Luis Antonio, el jueves traeremos también otro súper experto para poder abrir el micrófono y preguntar todo lo que quieran preguntar. No se olviden, jueves 10 de febrero. Y recordarles que la transmisión la pueden ver, la repetición en YouTube o en nuestro Club Microsip. Si no son socios o si no se han inscrito, por favor, háganlo. Y pues, Luis Antonio, muchas gracias por tu tiempo. Ha sido de verdad un verdadero placer. Gracias a mi equipo de producción y sobre todo gracias a ustedes, que sin ustedes esto no hubiera sido posible. Nos vemos el jueves. Y Luis, ahora sí vámonos, porque aquí espantan. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.